Bienvenidos a Percepción en esta temporada maravillosa, increíble, porque traemos más personajes que nos van a hablar sobre la educación, sobre la salud mental y también sobre el emprendimiento. Pero hoy estoy muy feliz, hoy estamos, por esa razón invitamos a Carlos. Carlos, bienvenido, porque tenemos unos personajes de la matemática en la historia, en la vida de todos nosotros. Esperamos que los conozcan, y si no los conocen, ellos nos van a decir quiénes son y qué hicieron, qué aporte hicieron a la matemática y a la vida, por supuesto, porque la matemática es la cotidianidad, la vida. Carlos, hola, bienvenido, chicos, bienvenidos a Percepción. Muy buenos. Hoy tenemos a dos grandes personajes y de alguna manera también queremos inmiscuirnos, entrar, generar también una gran expectativa con este asunto de las matemáticas. Entonces, sin más preámbulos, démosle paso a Pitágoras. Contanos, Pitágoras, ¿qué estás haciendo por acá? Muy buenos días, yo soy Pitágoras de Samos, de la isla de Samos de Grecia, de la Grecia antigua. Nací en el 570 a.C. Estamos acá con todos los profesores dándoles conferencias y talleres para innovación en el aula. Entonces estamos acá apoyando a los docentes desde nuestra perspectiva pitagórica. ¿Y qué hizo Pitágoras? Cuéntanos qué hizo Pitágoras para los que no lo conocen, y también para recordar qué hizo Pitágoras en la matemática y en nuestra vida. Bueno, Pitágoras, yo ideé o sistematicé el famoso teorema de Pitágoras. Entonces, algunos dicen que habían civilizaciones más antiguas que la griega, o diferentes civilizaciones que la griega, que también utilizaban Pitágoras, pero yo fui el sistematizador. Y también tuve una gran idea, que fue que todo es número, o sea que el universo está formado por los números. No solo nos sirve como herramienta para contar, sino que todo nuestro universo está ideado por números, está formado por números. Entonces esa fue una de las grandes ideas que nosotros tuvimos. Una de las frases mías es: los números tienen una realidad propia, son el principio de todas las cosas. Así es, muchas gracias, Pitágoras. Y también nos acompaña Augusta Ada. Contanos un poquito de tu personaje. Hola, mi nombre es Augusta Ada. Muchos no me conocen, yo soy una matemática del siglo XIX. Nací el 10 de diciembre de 1815 en Londres, Inglaterra. Y mi padre era un poeta, y mi madre le gustaban mucho las matemáticas. Entonces me puso a estudiar matemáticas para que no me fuera a meter como en el mundo de la poesía, porque ella pensaba que mi papá estaba loco. Soy una de las pensadoras más grandes del siglo XIX. A los 17 años participé en un evento con Charles Babbage. Ahí conocí un proyecto que él sacó de una máquina de diferencial. Y participé también en el análisis de la máquina analítica. Saqué 7 ideas importantes de esa máquina. Las primeras fueron una corrección de la expansión, correcciones y expansiones técnicas, y la otra reflexiones y el primer algoritmo de toda la historia. El primer algoritmo de toda la historia. Miren qué personajes los que nos están acompañando. Para aquellos quienes no conocen o no les ha interesado, Pitágoras es una de las grandes figuras de la filosofía, y se decía que en su escuela existía también una práctica religiosa. Ellos se llamaban los órficos y adoraban los números, pero no porque el número sea una especie de deidad, sino porque la naturaleza está escrita en un lenguaje matemático. Todo lo que hoy construimos, puentes, edificios, todo lo que conlleva ingeniería, todo el mundo de los negocios, de la economía, del sistema de mercado, todo, absolutamente todo está basado en números. La computación, el celular que usted manipula, absolutamente todo viene de nuestro amigo Pitágoras. Y él tenía, se decía, como un toque
con las habas. No le gustaba comer las habas. Tú nos puedes hablar un poquito como de ese tema, porque Pitágoras, evitando cruzar precisamente por un campo de habas, lo coge una turba enardecida y allí es donde él pierde la vida. Fueron al club o a mi escuela pitagórica a quemar las casas y a quemar a todos los que eran pitagóricos. Yo salí corriendo en esa huida para no meterme en un plantío de habas. Me cogieron y de ahí pues se dice que me mataron, que me quemaron. Entonces eso es como el sufrimiento sobre la muerte que tuve yo en esos tiempos. Yo sí quisiera saber estos dos personajes tan maravillosos de la matemática y del mundo. ¿Saben por qué? Porque la matemática no está alejada de nadie. En nuestra cotidianidad, hace parte de todas las cosas. Yo sí quisiera saber ustedes qué piensan como personajes de la historia de las matemáticas y de nuestro mundo, los números qué son. Los números para ustedes qué son, para Pitágoras y para Gustavo. Para mí, como pitagórico, los números es el universo, es la naturaleza, es todo lo que la conforma, todo. Entonces para mí es de suma importancia los números. Y para Augusta, gracias. Para mí también, o sea, los números lo son todo, porque, o sea, donde quiera que mires están los números. O sea, ¿qué haríamos sin los números? Porque, o sea, ¿cómo describimos el universo? Si el universo se describe con números, ese es el lenguaje. El lenguaje del universo son las matemáticas, ¿cierto? Y también muy importante mencionar la física, porque la física es la que nos enseña el comportamiento del universo, ¿cierto? Entonces, como que ese complemento entre ellas dos, entre la física y las matemáticas. Augusta, y también una última contribución que tú dejaste a la humanidad, que se usa mucho en la NASA, que se usa en el tema aeroespacial y en la ingeniería aeroespacial, ¿es cuál? Contanos. Fue el primer algoritmo, que es el que utilizan ahora, bueno, que lo utilizan para los sistemas críticos en la NASA, en los desarrollos que se hicieron allá, y es un proyecto ADA. Se llama Proyecto ADA. Qué lindo, no, miren toda la aplicación que tienen las matemáticas, y acá nos podríamos quedar hablando eternamente con ellos, pero claro. También queremos saber quiénes son Pitágoras y Angustada en la vida, qué estudian, qué hacen, ya que nos digan sus nombres en la vida real. Bueno, mi nombre es Mabel Yesenia Agudelo, soy estudiante de la Universidad de Antioquia en licenciatura en Física y Matemáticas. Excelente, muy bien. También me gustan mucho los deportes, practico fútbol sala en estos momentos y represento a la Universidad de Antioquia. ¿Y en qué semestre va? Octavo semestre, estamos en las prácticas laborales. Gracias, Mabel. Y Juan Pablo. Bueno, mucho gusto, mi nombre es Juan Pablo Martínez, soy estudiante de la licenciatura de Física con doble titulación en Matemáticas y estamos acá pues como practicantes, y también estoy pues cursando mi octavo semestre. Estamos colaborando todo lo que sea, ya sea logística, apoyo en los talleres. Chicos, las matemáticas en la instrucción de la básica y la media siempre ha sido un poco, dicen que es difícil de entender, difícil de digerir, que qué pereza las matemáticas. Ustedes que son ya profesionales en esta área de la física y las matemáticas, cuéntenos un poquito cómo ha sido ese acercamiento, por qué para ustedes se les ha facilitado, por qué aman las matemáticas, la física y lo que están cursando, y de alguna manera cuál ha sido su experiencia hoy que estamos hablando precisamente de humanizar las matemáticas. Bueno, en mi experiencia como estudiante de primaria, secundaria y la universidad, mi experiencia no fue un poco traumática. Desde pequeño sí me gustaban las matemáticas, ya uno entrando en secundaria, en bachillerato, ya le meten disque letras, uno, ¿cómo así que letras? Entonces lo vuelven a uno complejo, y también a veces esa falta de diferentes técnicas para desarrollar el pensamiento matemático se han quedado atrás. Hoy vemos pues que han avanzado
avanzado mucho, tenemos mucha tecnología, tenemos juegos didácticos para la enseñanza de las matemáticas y hacerlo de una forma no memorística, sino como un arte. Entonces yo creo que las matemáticas es un arte. A mí, como digo, me fue mal en matemáticas, pero estoy haciendo mi carrera profesional es de matemáticas y física. Le cogí el gusto porque también tengo hermanos que son docentes, mi hermana es docente de matemáticas y mi hermano docente de ciencias sociales. Entonces creo que la docencia también es ese camino a quitarle ese miedo, ese pavor que tienen los estudiantes a las matemáticas, y ya con los avances tecnológicos y también los avances didácticos que uno estaba viendo, podemos mirar de que las matemáticas se pueden enseñar como un juego, como un arte. Entonces creo que las matemáticas es eso, el arte, y todo matemático que no tenga esa creatividad solo sigue algoritmos, eso solo sigue algoritmos. Es como una frase que dijo Carlos C. Vasco, si no estoy mal, que las matemáticas son arte, y el matemático que no genera, que no es creativo con las matemáticas, solo sigue un algoritmo común y corriente. Me encanta. La matemáticas como arte, hermoso, definitivamente. Bueno, ¿Y para Mabe, Bueno, yo realmente cuando comencé yo quería estudiar era licenciatura en educación física, pero siempre me fue muy bien en matemáticas, en el colegio, en física, solamente pues que yo no vi como tal física, como yo diría pues que realmente la física, sino como una materia más que parecía también matemáticas. Para mí eran dos áreas de matemáticas. Y pues cuando me presenté no había como la carrera que quería y dije, bueno, ¿por qué no intentarlo por matemáticas? Pero me tocó en física porque matemáticas tampoco había. Entonces ya escogimos como la doble titulación con matemáticas, que fue donde pues tenemos esas dos licenciaturas que se permite obtener la doble titulación. Y me enamoré de la física porque pues en la universidad se ve de otra forma, en donde nos muestran cómo sí, a través de las matemáticas, cierto, podemos comprender realmente cómo se comporta el universo. Y ahí fue donde yo dije, no, o sea, realmente no nos enseñan matemáticas y física como debería ser, cierto, no se humaniza, y eso es lo que estamos como tratando de hacer, y lo que hace es como generar como esos recursos o esas estrategias didácticas para enseñar las matemáticas y la física de una forma diferente, o sea, que la gente la humanice, la vea en todo lo que hacen, porque las matemáticas están en todo lo que hacemos. ¿Y por qué? Yo sí quiero terminar con esta pregunta. ¿Para qué? Muchos se hacen esa pregunta. ¿Para qué estudiar física y para qué estudiar matemáticas? ¿Ustedes qué quieren ser el día de mañana? Bueno, ¿para qué estudiar física o matemáticas? No, es una pregunta un poco compleja porque uno tiende a mirar qué puede uno ser como matemático, y a veces uno busca a veces lo económico, y uno como matemático, ya sea de ciencias exactas puras o físico puro, te toca es ser docente. Esas son las labores que le va a tocar ya sea al futuro físico, al futuro matemático, envolverse en la docencia, porque acá en Colombia no hay esa disposición de diseñar centros de investigación científica y de investigación matemática para aquellos que sí se están formados para eso. Nosotros como docentes, o para qué ser docente de matemáticas, para intentar alivianar un poco esa mirada caótica que tienen los chicos sobre la matemática y la física, sobre por qué es tan complejo si ya lo llaman de números a letras, pero no es lo complejo eso, sino que se vuelve abstracto. Hay que también enseñarle a los chicos a pensar de forma abstracta, porque eso también la matemática. La matemática, como lo dijo mi compañera, es humana, hace parte de la humanidad. Entonces, ya sea en el arte,
ya sea en culinaria, en lo que tú quieras estudiar, vas a ver matemáticas, no como un matemático profesional o un docente de matemáticas o de física, pero las vas a ver en las medidas de cómo hacer un postre o cómo hacer un pastel o cómo hacer un cuerpo, cómo hacer dibujos técnicos. Entonces la matemática está en todo. ¿Y para qué sirve la matemática? Para que usted sea creativo, tenga arte, tenga esa mentalidad de artista que nos genera también las matemáticas. Bueno, y Mavi, Bueno, ya para cerrar, que se nos fue el tiempo como... No, aquí nos podemos quedar hablando eternamente. yo pienso, como mi compañero, la verdad que las matemáticas y la física son arte, o sea, porque como decía ahora, realmente se ven en todo lo que hacemos y pues para mí estudiar matemáticas es poder entender y también enseñarle a otros como mi forma de ver las cosas, el universo y también por qué estudiar matemáticas, o sea, para entender el mundo en el que vivimos, para entender por qué pasan las cosas, por qué sucede esto, por ejemplo, cuando hay un choque entre dos carros, o por ejemplo, cuando se va un bus y cae, porque es más probable que sobrevivas en el centro de un bus. Entonces, o sea, para analizar como todas esas situaciones que ocurren en la vida cotidiana. Exacto, no es un vector en abstracto, sino que de ahí se derivan cosas prácticas para la vida. Y tú que practicas el fútbol sala también, para dirigir un balón, hacer un pase, cortar un balón también, ¿no? Sí, claro. Es apasionante porque en todo está la matemáticas. Chicos, gracias por estudiar matemáticas, por estudiar física y porque serán grandes maestros. Y ya saben, miren, ahí tienen una invención. Ojo pues, ahí la tienen que aplicar. La matemática como arte, un laboratorio de investigación, ¿por qué no? Son profes, pero también pueden crear nuevas invenciones, nuevas formas de contar esa matemática y esa física al mundo. Así que chicos, muchísimas gracias por estudiar esta materia y además esta asignatura, pero además esta cosmobiología y cosmovisión del mundo. Gracias por estar acá y enseñarnos que la matemática no es solamente ese pensamiento abstracto, que sí lo es, pero que también tiene esa gran aplicación a nuestro mundo y a nuestra vida. Así que muchísimas gracias, un aplauso. Muchas gracias a ustedes. Gracias Juan Pablo, gracias Mavi. Gracias. Nos veremos pronto. Chao. Chao.